¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que sigan teniendo un buen largo fin de semana, pero todos los días la noticia jamás descansa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice, hablaré con México por la mañana y no espero nada que sea muy dramático, dice Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anunció ayer, domingo, que conversará con los mandatarios de Canadá y de México mañana por la mañana, es decir, hoy, después de aprobar la imposición de aranceles del 25% a ambas naciones. Fue entrevistado Donald Trump en el Air Force One a su regreso de Washington. El magnate también dijo que implementará aranceles a los productos de la Unión Europea, es decir, ya no está contento solamente con querer intervenir en Groenlandia y llevar malas relaciones y golpear a sus vecinos y aliados como México y Estados Unidos. También imponer aranceles a China, querer ir por el canal de Panamá, y prácticamente tomarlo a la fuerza, sino que ahora con la Unión Europea dice, también les vamos a dar la sorpresita y próximamente van a tener una serie de aranceles que luego comentaremos, dijo con el presidente. Cuando fue entrevistado al regresar a Washington por periodistas, dijo que pues ya lo que les comenté, hablará con los presidentes o el primer ministro de Canadá, Trudeau, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que no espera nada dramático, y agregó, y pondremos los aranceles, nos deben mucho dinero y estoy seguro que van a pagar. Trump también dijo a los periodistas que emplearán aranceles a los productos, como ya le dije, de la Unión Europea, pero ya la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, había respondido al inicio de esta etapa de imposición de aranceles por la fuerza, es decir, prácticamente Donald Trump denuncia el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC famoso, atacando y golpeando severamente a sus socios y a sus principales aliados en el mundo. Bueno, pues dice la doctora Claudia Sheinbaum, aquí nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho es la paz, dijo la doctora Sheinbaum, recogiendo el mensaje de Juárez. Y en este mensaje que envió a México, voy a reproducirlo unos minutos para que ustedes tengan bien a bien pues la voz de viva voz de nuestra presidenta, qué fue lo que dijo el día de ayer en el mensaje a los mexicanos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De acuerdo con estas medidas que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, hay documentos que lo sustentan. Y según esto, una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer. Allí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza,
es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Aquí tengo el documento que fue publicado en esa fecha, donde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que depende del Departamento de Justicia, fíjense bien, reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Tenemos estrategia, atendemos las causas y combatimos la impunidad. Todos los días trabajamos por la seguridad del país. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Además, ayer también lo mencioné, fíjense, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, que fue autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, la llamada FDA. Bueno, el hecho es de que el tema de las drogas está siendo utilizado como un pretexto por parte del gobierno de Donald Trump. ¿Un pretexto para qué? Para intervenir en México, porque el asunto del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos es, pues, digamos, histórico. Ellos envenenaron a sus propios soldados desde la guerra de Vietnam, cuando menos desde ahí, y han seguido con esa mecánica. Pero lo que les interesa más a los gringos, en esto que dice nuestra presidenta, no hacen nada, absolutamente nada, por combatir el consumo de drogas en Estados Unidos entre sus jóvenes, no hacen nada por combatir a las bandas de criminales que hay en Estados Unidos sin duda, pero de las cuales no sabemos nosotros nada, tampoco los norteamericanos. ¿Qué están haciendo? Pues utilizando el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque en el caso de México, ahora lo que les ambiciona, los que le llena la cabeza de codicia, pues es el litio mexicano. México está creciendo a niveles increíbles que no se han visto en muchos años. Está siendo ya colocada como una, digamos, camino a ser una potencia económica mundial. Cuando llegó López Obrador estábamos en el 15º lugar a nivel mundial. A la salida del propio López Obrador quedó en el 12º lugar. Claudia Sheinbaum pretende que nuestra economía sea la 10ª del mundo alrededor de 2030, cuando finalice su mandato. Pero aquí el asunto es de que López Obrador fue muy sabio, muy inteligente al haber distraído a la oposición, hacerla a un lado con la cuestión de la industria eléctrica y filtrarles en el Congreso la enmienda constitucional para la nacionalización del litio mexicano, que es un elemento muy importante para el futuro de la energía en el mundo. Y pues ahí está el apunte. Por eso también va por Panamá,
quiere un lugar estratégico para acosar a Rusia por el lado de Groenlandia, y así las cosas. La geopolítica internacional, movida por las grandes ambiciones y codicia de la oligarquía estadounidense, representada en su presidente Donald Trump. Así están las cosas. Solamente vamos a esperar el día de hoy o tal vez mañana, en la mañanera de mañana, la doctora Sheinbaum dé pormenores de la llamada telefónica que le puede hacer Donald Trump hoy mismo, esta mañana, y resultados de la propia conversación que tenga con el magnate republicano, y la otra, en qué consiste el esquema de respuesta que dará el gobierno de México a la imposición de aranceles del 25% a nuestros productos que se exportan hacia los Estados Unidos. Ese plan B, qué contiene, en qué consiste, qué metas va a perseguir, cómo nos va a poder ayudar. Con esto me despido, gracias. Ojalá me deje un comentario, un like en este espacio, @Sociedades de Pensamiento, con un servidor, Carlos Monroy, en YouTube. En TikTok también lo sabe, @Monroy_HER. En Facebook, como siempre, nos hemos acompañado, y desde luego con Luis Pantoja, nuestro amigo periodista, en su página muy importante de Comunicadores MX. Pásenla bien.